En 3 meses y medio se cumplirán 5 años del trágico accidente aéreo en que perdió la vida la ministra de Defensa Guadalupe Larriva y 5 personas más, entre ellas su hija. La Junta Investigadora y la Junta Evaluadora que prescriben las instancias militares terminaron su labor hace más de 3 años. Los jueces de la segunda sala de lo penal de la Corte Nacional acaban de dictar sobreseimiento por la abstención del fiscal en acusar. Está con nosotros el doctor Víctor Granda, abogado de la familia Larriva. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Lo que ocurrió... Sí. Doctor Granda, justamente, aquí hay varios elementos para ir en orden. El más importante es el de los hechos. ¿Cuáles son las conclusiones de la Junta Investigadora del accidente y de la Junta Evaluadora de Responsabilidades? Bueno, la Junta Investigadora señaló con claridad que la causa más probable fue un error humano, pero señaló causas contribuyentes que también incidieron en los resultados de esta tragedia. Y la principal causa contribuyente fue los errores de comando y una serie de equivocaciones, de imprudencias, de falta de previsión y de precaución por parte del mando militar allí presente que facilitó este desastre nacional que es la muerte de la ministra de Defensa, atentando contra la seguridad del Estado y de las propias Fuerzas Armadas. Brevemente, ¿qué consistieron las irregularidades? ¿Qué fue lo que se le permitió a la ministra que según las normas militares no se debió haber jamás permitido? Jamás se le podía haber permitido a la ministra, ni siquiera a ningún jefe militar de la jerarquía que estaba ahí presente, participar en un ejercicio de guerra con fuego real, con rockets, en definitiva con cohetes que se disparaban en una fase diurna y una fase nocturna. Y el mando militar permitió que la ministra aborde los helicópteros para que estos sean artillados, esto es, nuevamente se les ponga munición, y con la ministra adentro se realicen los disparos en la noche utilizando visores nocturnos que estaban en un proceso de experimentación y sobre los cuales la tripulación de los helicópteros no tenía el debido adiestramiento ni para la operación nocturna propiamente tal del disparo de esos cohetes, mucho menos para acercarse a una base, a un aeropuerto como el aeropuerto de Manta, que tiene una luminosidad y tiene un movimiento también de aviones de tipo civil, que fue lo que finalmente precipitó toda esta tragedia. Todo esto mientras el alto mando permanecía en tierra y era trasladado como se suponía que iba a ser trasladada la ministra, y ella participó en la fase nocturna de la exhibición y luego en el regreso donde se ocasiona la tragedia. Entonces, concretamente, la Junta Evaluadora determina un sinnúmero de errores. ¿Cuántos más o menos y qué tipo de violaciones a los reglamentos y a las disposiciones aeronáuticas militares se establecieron en ese informe? Bueno, la Junta Evaluadora, presidida por un militar, el general Manjarrés, determinó más de 50 errores en el comando, en la improvisación, en el involucramiento de la ministra. En ningún país civilizado del mundo se puede atentar contra la seguridad institucional y la propia seguridad del Estado, involucrando alegremente en un juego de guerra a nada menos que la ministra de Defensa. Ella estaba invitada junto con el alto mando militar a espectar un ejercicio diurno y nocturno, y en la parte más peligrosa del ejercicio, los altos jefes de la institución militar, al igual que actuaron irresponsablemente en el caso de Angostura, porque era la misma cúpula militar, fueron los que expusieron a que la vida de la ministra, cobraron la vida de la ministra, de su hija y de una tripulación de jóvenes oficiales que estaban adiestrados para hacer un ejercicio bajo ciertos parámetros, pero en ningún momento para involucrar a un civil en la operación del ejercicio de guerra, y mucho menos para trasladar la manta, porque eso ya fue fuera de todo tipo de planificación, dejando de lado todo principio elemental de precaución y de ponderación que especialmente debe tener el mando militar. El presidente de la República designó un comité de enlace justamente para seguir y vigilar de cerca la investigación de los hechos y el establecimiento de responsabilidades. ¿Qué labor cumplió ese comité de enlace después de que el ministro Patiño le dijo a los altos jefes militares, le entregamos a la doctora Guadalupe Larriva viva y ustedes nos las entregan muertas? O sea, ese comité de enlace era justamente para ver de que se haga una investigación que llegue a conclusiones. Bueno, lamentablemente lo que ocurre muchas veces en nuestro país es que los seguidores, especialmente aquellos que tratan de halagar al poder,
en lugar de ayudarle al presidente de la República a tomar decisiones sabias y prudentes, lo que hacen muchas veces es interpretar con mucho servilismo su función. El comité de enlace jugó un papel simplemente de observación para mirar qué es lo que estaba realizando este Consejo de Evaluación. Esta Junta de Evaluación determinó responsabilidades incluso contra el alto mando militar. Por supuesto, pero el comité de enlace debía informar al presidente. Si él los nombró, ellos tenían que responderle y decir, hemos encontrado esto. Finalmente no hubo ningún informe, el comité de enlace se disolvió, las últimas actas ni siquiera fueron aprobadas, porque evidentemente ahí estaba también un hijo de la ministra Guadalupe Larriba, quien exigió de ese comité de enlace que realmente se profundice la investigación. Por ejemplo, los jefes militares decían que ellos no sabían nada de la participación de la ministra en el ejercicio de guerra, que eso no estaba previsto, que eso fue una decisión unilateral de un oficial inferior, le echaban toda la culpa al coronel Vázquez, y cuando en los consejos de disciplina comenzó a salir la verdad, y el coronel Vázquez y otros oficiales comenzaron a señalar que eran los propios jefes los que habían tramado toda esta situación y que incluso se pensaba poner un ala de oro a la ministra para declararla piloto honorario y de esa manera halagarla o tratar de conseguir tal vez algún favor, violando normas y reglamentos militares. Entonces, claro, obviamente todo este tinglado, todo este aparato terminó finalmente en una especie de una confabulación para impedir que al mando militar se lo pueda sancionar. Un mando militar incompetente para asegurar la seguridad, la integridad física del equipo militar y de la propia ministra de Defensa, pero todo que esto la máxima fue autoridad política, e incompetente para defender incluso el territorio nacional en el caso de Angostura. Ahora, todo esto fue a la Fiscalía General del protección Estado. Oficial. Doctor Granda, todo esto fue a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué el fiscal se abstuvo de formular una acusación contra los responsables, que esto, según se ha dicho, es un homicidio inintencional, culposo, no doloso? Mire, yo me resisto a creer realmente que de parte del gobierno exista tal nivel de ingratitud frente a una secretaria de Estado, a una ministra, a la que como víctima se la expuso en definitiva a perder la vida en función de los intereses del régimen. Después de la muerte de la ministra hubo un cambio radical en la política exterior del gobierno del presidente Correa, con relación fundamentalmente con los conflictos en la frontera norte. Pero el fiscal digamos, más allá de eso, ¿qué fue lo que hizo? O sea, con toda esta documentación... El fiscal general del Estado se alzó de hombros. Nosotros presentamos toda la información. Él tenía todos los documentos militares y nosotros presentamos todas las evidencias. Incluso ustedes mismos, Ecoavisa, difundió un video que nosotros entregamos en donde la ministra no sabía a dónde iba y a dónde la llevaban. Entonces, la Fiscalía tenía todas las pruebas y después de que la Fiscalía, me refiero al anterior fiscal, formuló cargos en el momento en que debía emitir el dictamen fiscal, hizo un dictamen fiscal mentiroso, plagado de una serie de inexactitudes con la finalidad de proteger, en definitiva, a los inculpados. A mí me dio realmente pena el día... hace 2 días que se dio esta audiencia en la que se conoció el dictamen fiscal, que el fiscal subrogante decía que el día anterior se le había pedido que vaya a la Corte Nacional de Justicia a presentar su dictamen gastativo sin conocer mayormente el caso y simplemente a repetir el dictamen fiscal anterior. La acusación privada que usted representa, ¿qué es lo que pide a los jueces concretamente? Nosotros les pedimos a la Fiscalía que permita que haya juicio. Ellos no quieren que haya juicio. Los fiscales, en definitiva, se pusieron al lado de los indisciplinados, al lado de los infractores, y dejaron de cumplir la obligación constitucional que tienen de defender el interés público y de defender los intereses de la víctima. Y nosotros, además del juicio, lo que queremos es que se pruebe, porque hay los elementos para probar, si se ponen todos los documentos en las mesas de los jueces, que ese acontecimiento, la muerte de la ministra Guadalupe Larriba, de su hija y de su tripulación, fue un homicidio inintencional, en donde se violaron normas, reglamentos y disposiciones militares con la finalidad de involucrar a la ministra en ese acontecimiento.
Y por otro lado, que se incurrió en otro delito tipificado tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, que se atentó contra la seguridad de las propias Fuerzas Armadas y del Estado al exponer a la máxima autoridad política a un peligro tan grande que terminó perdiendo la vida la ministra, su hija y la tripulación de jóvenes oficiales de la institución militar. Además del proceso penal y de la indemnización generalmente mínima que pagan los seguros por este tipo de accidentes, ¿se ha demandado al Estado exigiendo indemnización? ¿Cómo no? Hay un juicio que se siguió por responsabilidad objetiva del Estado, que se tramitó en la ciudad de Cuenca, luego de una serie de dificultades. Los jueces aprobaron una indemnización, la Presidencia de la República, hay que señalarlo, señaló que no desconocía la responsabilidad del Estado, pero la Procuraduría del Estado, como siempre, los colaboradores que van mucho más allá de las pretensiones que puedan tener las máximas autoridades del país, presentaron un recurso de casación que está trabando una decisión final sobre un hecho objetivo. La responsabilidad objetiva del Estado, pues es una institución que se encuentra en la doctrina jurídica y en nuestra legislación desde hace muchos años, lo cual debe conducir necesariamente a una indemnización. Incluso los reglamentos y normas militares así lo prevén también, al margen Ahora, de los doctor, seguros después del que se hayan sobreseimiento contratado. provisional de la Corte Nacional, ¿qué instancia judicial queda todavía en este caso? Bueno, mire, yo creo que hay que reformar el Código de Procedimiento Penal. No se le puede entregar a la Fiscalía la última palabra respecto de si procede o no un juicio penal. Lamentablemente la Fiscalía no es un órgano independiente. La Fiscalía es un instrumento del poder político y en función de los cálculos políticos, si le conviene o no al gobierno malquistarse, digamos en este caso con los mandos militares o con las Fuerzas Armadas, se hace o no se hace un juicio. Entonces no puede ser que la Fiscalía esté al servicio de las contingencias, de los cálculos y de los intereses políticos. Si hay acusación particular, debe procederse al juicio. Y la Fiscalía lo que tiene que hacer en este caso, dado el ordenamiento jurídico que tenemos, es reexaminar nuestros argumentos, las pruebas que existen y formular la acusación. Pero ahora que se habla de reformas al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, en donde también está en discusión si está o no vigente el Código Penal Militar, que es mucho más drástico para estos actos de indisciplina y de irresponsabilidad. Entonces yo creo que esa es la oportunidad para quitarle a la Fiscalía una especie de un instrumento poderosísimo para ser simplemente un brazo ejecutor de las máximas autoridades políticas del país, que en función de sus intereses privilegian muchas veces los juicios, vamos a decir, sobre el honor. Y se desestiman, vea usted, los juicios sobre la vida, en este caso de una colaboradora del gobierno. Si al lado mío debía haber estado el abogado de la Presidencia de la República, pues, para inculpar a los militares irresponsables que permitieron la muerte de la ministra de Defensa. Y curiosamente, en el lado de los inculpados estaba el abogado o una abogada del Ministerio de Defensa defendiendo a los indisciplinados y no defendiendo la seriedad, la verticalidad de la institución militar. Doctor Granda, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.